Muy bien chicos, en el área de lengua y literatura vamos a repasar con el tema el cuento. Pero vamos a ver, ¿qué es el cuento? No sin antes observar primero la imagen que tenemos al principio. Dice, ¿saben? Me encanta leer cuentos. Otra persona dice, no me gusta leer, son muy largos, pero te permiten volar, pensar más críticamente y construir otras relaciones. Las palabras son mágicas. Ven a escuchar. Yo leo todos los jueves de 3 a 4. ¿Qué son los cuentos? Es un relato que se basa tanto en hechos reales como en hechos imaginarios. Puede cambiar y combinar ambas fuentes. Los hechos reales que se relatan en un cuento son narrados y ser reproducidos exactamente lo que se dijo. Un cuento trata un solo asunto o un problema, lo desarrolla y lo finaliza. Por esta razón tiene pocos personajes y generalmente un solo escenario, máximo 2. El cuento siempre parte de una situación inicial y en la mayoría de los cuentos al final se logra una armonía que deshace la tensión que se crea a lo largo del relato. En algunos cuentos modernos pueden dejarse lo que se conoce como un final abierto, en el que el suceso final no se cuenta para que el lector le dé un cierre a su imaginación. También puede haber la situación final, que ésta no sea armoniosa, ni tampoco que tenga un final feliz. En el cuento se pueden incluir diálogos y descripciones para dar al lector una idea de cómo son los personajes, cómo son las relaciones entre cada uno de ellos, cómo son los escenarios en los cuales se desarrollan los cuentos y también hace que esto provoque la imaginación y esto se haga más real en la mente de quien lo lee. Muy bien, según lo que hemos visto, el cuento es una representación teatral. En el cuento necesitamos tener un lugar en donde vayan a estar los personajes como en una obra de teatro, ¿verdadero o falso? Claramente es falso. ¿Los cuentos relatan historias fantásticas? Sí, los cuentos relatan historias que pueden ser imaginarias, reales o fantásticas. Los elementos del cuento son escenario, telón, música o acotaciones. Veamos. No, los elementos del cuento no son escenario de la música o acotaciones. Esos son elementos de un teatro. Las partes en las que se divide un cuento serían inicio, nudo y desenlace. Muy bien, el cuento tiene elementos y estos cuentos tienen características cada elemento. Estos son tiempo, personaje, tema y ambiente. El tiempo, bueno, pues vamos a decir qué lugar donde ocurren los hechos, cuál es la idea principal del cuento, es el momento en que ocurren las acciones, participan en el cuento y realizan las acciones. Vamos a colocar en orden. El tiempo sería el momento en el que ocurren las acciones. Muy bien, los personajes, ¿quiénes serían? El lugar, la idea. Muy bien, aquellos que participan en el cuento. ¿Cuál sería el tema? ¿El lugar donde ocurren los hechos? Pues no, es la idea principal de ese cuento. Y el ambiente va a ser el lugar donde ocurren los hechos. Esos son los elementos con sus características. Muy bien, ¿quién no conoce pues el cuento de Caperucita Roja? En donde los personajes eran una caperucita, una niña, que usaba una caperuza roja y por eso recibía el nombre de quienes le conocían como Caperucita Roja. Y el lobo, aquel astuto lobo que quiso aprovecharse de la niña y que comió a la abuela de ella para luego querérsela comer. Pero resulta que aparece un tercer personaje llamado el cazador y él logra ayudar a la niña y quita de la panza del lobo a la abuelita. Y así pues terminan felices todos y el lobo pues queda
con una herida muy grande en su panza por comerse a la abuelita y por ser malo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver, como les decía anteriormente, que las partes del cuento vendrían a ser inicio, que es la parte donde se presentan los personajes, se describen cómo es, cómo ocurre la historia, cómo empieza. El nudo viene a ser la parte central, el problema y donde suceden estos hechos. Y el final o desenlace, pues es el fin de la historia en donde se solucionan pues los problemas de todos los personajes. Muy bien, entonces aquí vamos a ver, el problema del personaje principal y suceden los hechos más importantes va a ser la C, el nudo. El fin de la historia y la solución de los problemas, muy bien, vamos a colocarle A porque va a ser el final. Y aquí donde representan los personajes se describen cómo es y cuándo ocurre la historia, muy bien, este vendría a ser el inicio. Hemos terminado y vamos a comprobar nuestras respuestas para saber si están en verde, están correctas. Y tengo una calificación de 10. Muy bien, en esta evaluación tú vas a reconocer los nombres, tu curso y vas a encontrar textos de una lectura. Cada texto que debes leer, por cada texto vas a encontrar 4 opciones de respuestas en una pregunta. Debes escoger la respuesta correcta de cada pregunta y al final escribir cómo quisieras que termine el cuento. Finalizas, compruebas tus respuestas y me vas a enviar la captura de pantalla o la foto de tu calificación. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase.